Muy buenas noches, Dios los bendiga grandemente. Estamos aquí en la ciudad de Pitazolandia, frontera con el Brasil, frontera con Bolivia, una ciudad fronteriza. Le damos fuerte bienvenida a todas esas personas que están en este momento ingresando al Facebook de mi esposa, ya, al Facebook de mi esposa, y le damos una fuerte bienvenida a todas esas personas que están asistiendo. Antes de empezar, quisiera agradecer a nuestros padres espirituales, al apóstol Eduardo Ortuño, la profeta Ruth Ortuño, que está en Cochabamba, y a nuestros pastores, el maestro Daniel y la profeta Marlis, que está en Santa Cruz. Dios los bendiga grandemente. Y antes de empezar este tema que vamos a dar, vamos a orar primeramente. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias. Señor bendito Dios, bendito Padre celestial, por este momento, Señor, en esta transmisión, Señor Padre amado, decretamos, Padre, que usted es el primer invitado, Señor. Padre, yo me escondo detrás de ti, Padre amado, de usted, para que usted hable por medio de mi boca, para que usted hable, Señor, por medio de mi vida, Padre, en el nombre de Jesús. Atamos, reprendemos, sujetamos todos demonios, Señor Padre, quieran, Padre amado, hoy, esta noche, Señor, perturbar, Padre amado, esta transmisión en el nombre de Jesús. Lo declaramos, lo decretamos así, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta noche quisiéramos compartir un tema muy, muy hermoso que realmente cuando leí en la palabra de Dios fue algo que me, me movió realmente, ¿no? Lo más fuerte en mi corazón. Vamos a compartir la palabra primeramente, vamos a leer en Jueces capítulo 9, versículo 8 al 15, dice así: Y fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: ¿reinarás sobre nosotros? Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, por el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda, tú reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir y hacer grande sobre los árboles. Dijeron entonces los árboles a la zarza: anda tú y reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: y si en verdad me elegéis por rey sobre vosotros, venid y abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Esto realmente para mí fue algo impresionante, que los árboles pidieron a tres árboles principales que gobernaran sobre ellos: al, al olivo, a la higuera y a la uva, a la vid. Y ninguno de estos tres quisieron, pero fueron y lo buscaron a la zarza. Y la zarza aceptó gobernar a los árboles. Pero yo viendo la función de estos tres árboles, ¿qué función tienen estos árboles?
En pocas palabras, Dios le dio una asignación a estos 3 árboles. Y estos 3 árboles dijeron, no, ¿acaso voy a ir a gobernar sobre ustedes y dejar la asignación que Dios me dio para el ser humano? En pocas palabras le dijo, iré yo a gobernar sobre ustedes. Si Dios me plantó, me dio una asignación que de mi fruto saldría aceite para ungir a los futuros reyes, profetas, apóstoles, por ir a gobernarlo a ustedes, y ella no le aceptó. La higuera lo mismo. La higuera le dijo, no voy a dejar la asignación que Dios me creó para el ser humano. Mi fruto es un buen fruto. Si ustedes no sabían que la hoja de la higuera es medicinal, la vid lo mismo. Pero la zarza, ¿qué es una zarza? Es un arbusto que, si ustedes lo ven, tuvo una finalidad solamente, que Dios la utilizó para presentarse delante de Moisés, para hacerle llamado a Moisés, y de ahí no más fue más. Pero estos 3 árboles decidieron no salirse de su asignación, renunciaron a salir de su asignación. Muchas veces el enemigo, si tú te das cuenta, el enemigo de un principio de la creación ha querido sacar al hombre de su asignación. Y yo te voy a decir qué significa asignación. Establecimiento de lo que corresponde a algo o a alguien para un determinado objetivo o una determinada tarea. De nuevo te lo voy a repetir. Asignación significa establecimiento de lo que corresponde a algo o a alguien para un determinado objetivo o tarea. El enemigo de un principio ha querido sacar al hombre de su asignación. Dios lo creó con una asignación al hombre y el enemigo siempre quiso truncar esa asignación. Tú, cuando tienes un llamado, tú tienes que saber cuál es tu asignación. Muchas veces nosotros nos salimos de una asignación que Dios nos dio para ir a otro lado. Y cuando nos damos cuenta, donde Dios nos plantó, damos frutos. Donde Dios nos plantó, somos bendecidos, somos prosperados. Pero cuando tú te vas a otra asignación que Dios no te dio, se te cierran los cielos, se te cierran las puertas. Y voy a decir, ¿qué he hecho? Te has salido de la asignación que Dios te dio. Mi amigo, mi hermano, vuélvete a la asignación que Dios te entregó. En pocas palabras, Dios te entregó un territorio, no lo entregas al enemigo. El olivo, la higuera, la vid, no entregaron su asignación, sino dijeron, nosotros nos quedamos donde Dios nos plantó. Amén. La asignación que Dios te plantó a ti, ahí tienes que dar fruto. Aunque el enemigo te meta a la cabeza diciéndote, no, sal de este lugar y vete a este lugar, ahí vas a crecer. No lo hagas. Sino que antes Dios te dé una palabra o Dios le dé una orden al pastor para que el pastor te diga, ve. Muchas veces los evangelistas, pastores, nos salimos de la asignación que Dios nos da. Por ir por otra cosa. ¿Y cómo terminas? Mal. Si tú ves en la Biblia, Moisés sabía cuál era su asignación, ser libertador de Israel. Josué sabía cuál era su asignación, repartir la tierra al pueblo de Israel. Daniel sabía cuál era su asignación. José sabía cuál era su asignación.
¿Y sabes quién también sabía y hizo lo que Dios le dijo? Jonatán. ¿Quiere ver? Vamos a la Biblia. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 20. Versículo 15 y 16. Mira, ¿qué le dice? Dice, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, y no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Jonatán sabía que él no iba a gobernar. Jonatán sabía que no iba a gobernar Israel. Jonatán sabía que fue cortado su padre y su familia, su descendencia del reino de Israel. ¿Y qué fue su asignación de Jonatán? Proteger al futuro rey. Protegerlo de su padre. Protegerlo de sus enemigos. Ayudarlo hasta que se cumpla su asignación de Jonatán para que David pudiera subir al trono. Cuando Jonatán cumplió su asignación, David recién supo y entró a gobernar Israel. Cuando tú sabes cuál es tu asignación que Dios te dio por medio de la boca de tu pastor, por medio de la boca de tu líder, tú tienes que cumplir esa asignación. No permitas que el enemigo te corte, no permitas que el enemigo te meta cosas a la cabeza, te diga o te presente propuestas mejores que estás ahí. Nunca acepte una propuesta si no viene de parte de Dios por medio de la cabeza que es tu pastor y tu líder. Nunca permitas que el enemigo agarre, te mete a la cabeza y diga, mira, allá te van a dar la oportunidad. Espera. Espera. Donde estás plantado vas a dar fruto. ¿Qué dice en Santiago? Santiago, capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tú sepas esperar. Tú tienes que saber esperar en el tiempo del Señor, que esa asignación va a dar fruto. No importa si te mandan a limpiar los baños, hazlo con alegría. No importa si te mandan a limpiar la iglesia, hazlo con alegría, porque esa asignación es la que te va a levantar. Amén. Dios está puliendo tu vida. Jonatán sabía que no iba a gobernar, pero aún así protegió al rey David. Aún así, él lo protegió totalmente contra su padre y sus enemigos. Nehemías, lo mismo. Nehemías sabía qué es lo que Dios le había puesto en su corazón. Reconstruir los muros de Jerusalén. Reconstruir las puertas quemadas de Jerusalén. Y él no dejó que su asignación sea quitada por el enemigo. No permitió que Sanballat, Tobías le metieran cosas a la cabeza. Párate ahí. Y dile, Señor,
Tú me has puesto ahí de portero en la iglesia. Gloria a Dios, porque esta asignación me va a levantar. Señor, gracias porque estoy limpiando la iglesia, porque yo sé que tú me vas a levantar. Todo lo que hagas para el Señor, hazlo con gozo y alegría. No lo hagas para el hombre, hazlo para Dios, porque en esa asignación Dios te va a levantar. Amén. Y te va a poner en lugares de excelencia. La asignación que Dios te dio para los ojos del hombre es significante, pero para los ojos de Dios es mucha cosa. Tu asignación es preciosa. Aunque tú la veas insignificante, pero con el tiempo Dios te va a levantar. ¿Qué dice Nehemías? Nehemías 2. Nehemías 2, versículo del 2 al 7. Me dijo el rey, ¿por qué estás triste? Tu rostro, pues no estás enfermo. No es esto, sino que quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mi padre está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosas pides? Entonces oré a Dios de los cielos y le dije al rey, si le place el rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dijo el rey, si le place al rey, que me den carta para gobernadores al otro lado del río para que me franqueen en paso hasta que yo llegue a Judá. Nehemías conocía su asignación. Es por eso que Sanballat, Tobías, Gesén, el árabe, y mucho más en medio del pueblo de Israel, de Judá, quisieron sacarlo de su posición, quisieron sacarlo de su asignación. Pero él no le daba oídos, era oído sordo. En pocas palabras, se le entraba por aquí y se le salía por acá, porque él tenía la vista puesta en su asignación. Él sabía a qué había venido a este mundo, para restablecer, para reedificar la ciudad, reedificar los muros de Jerusalén, para reedificar las puertas de Judá. Y tu asignación es esa. Donde Dios te plante, quédate ahí. Josué supo cuál era su asignación. Conquistó tierra, dio tierra a las tribus de Israel y cumplió su asignación. ¿Por qué tú no puedes cumplir por tu asignación? ¿Por qué tú no puedes cumplir lo que Dios quiere en tu vida? ¿Sabes qué? Para que tú puedas cumplir tu asignación, tienes que renunciar a tu propio yo, a lo que tú quieres. Cuesta, pero pon tu mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Pon tu mirada al que te llamó. Pon tu mirada al que te plantó en tu asignación. No permitas que el enemigo corte tu asignación.
Como te dije en un principio, Satanás siempre quiso sacar al hombre de su asignación. ¿Qué era su asignación del hombre aquí en la tierra? Te lo voy a hacer recuerdo. Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, subyugadla, señoreadla, señoread en los peces de los mares y las aves de los cielos y de las bestias que se mueven sobre la tierra. Su asignación del hombre era fructificar y multiplicar, 1, llenar la tierra, 2, subyugad y señoread en los peces de los mares, 3, en las aves de los cielos, 4, y en las bestias de lo que se mueve en la tierra. 5 asignaciones, 5 cosas Dios le dijo. Fue por eso que Satanás lo sacó de su asignación al hombre, al primer hombre, a Adán. Pero vino el segundo Adán, que es Cristo Jesús, no lo pudo sacar de su asignación hasta que cumplió en la muerte de cruz y nos dio libertad. No permitas, porque Dios dice, buscad primeramente mi reino y mi justicia y las cosas vendrán añadidas. Buscad primeramente su reino. ¿Y qué significa buscar primeramente su reino? Estar firme en tu asignación que Dios te plantó. Eso es lo que Dios tiene. Elías sabía cuál era su asignación. Elías sabía. Un hombre de fuego. ¿Sabe cuál era su asignación de Elías? Hacer que el pueblo de Israel volviera a los brazos del Padre. Adorar al único Dios todopoderoso. Salir de la idolatría, de las abominaciones que estaba haciendo el pueblo de Israel. Su asignación era esa. Yo muchas veces he escuchado, Elías fue un cobarde, Elías fue esto, Elías perdió su ministerio por esto. No. Elías llegó a cumplir su asignación. Era traer el arrepentimiento al pueblo de Israel y a ungir a 3 personas. Te lo voy a mostrar. Primero Reyes, capítulo 19. Capítulo 19, versículos 15 y 17. Dice así, y le dijo Jehová, ve y levántate por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. 1. A Jehú, hijo de Nipsi, ungirá por rey sobre Israel. 2. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholat, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que se escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Sabía Elías su asignación. Y algo quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Tú sabes por qué Elías, si era un profeta de fuego,
Cuando fueron tras de él a buscarlo, más de 150 hombres fueron, más de 3 capitanes fueron. Los primeros 2 capitanes y 100 hombres fueron, y Elías declaró una palabra: que caiga fuego y consuma todo a esos 100 hombres más, los 2 capitanes. Se cumplió. Yo te pregunto algo. ¿Por qué Elías no declaró una palabra contra Jezabel? Si él declaró que no iba a llover por la boca de él. ¿Sabes por qué no declaró una palabra y prefirió salir por el manto que llevaba su esposo? Porque todo rey era ungido y había un manto que lo protegía. Y ese manto llegaba a los hijos y a la esposa. Fue por eso que Elías no declaró nada contra Jezabel. Aunque Jezabel era una bruja, pero era esposa de un rey. Respetaba al manto del rey. Fue por eso que Elías no declaró una palabra contra Jezabel. Porque su asignación no era esa, sino era de Jehú y de Eliseo. Su asignación era esa. Entonces, ¿por qué crees que subió al cielo si los cobardes no heredarán el reino de los cielos? ¿Por qué? Si Dios se lo llevó un carro de fuego al cielo, si fue un cobarde, entonces no iba a heredar el reino de los cielos. Elías cumplió su asignación sí o sí, aunque no te guste. No fue un cobarde. No fue un cobarde. No fue un cobarde. Porque él sabía su asignación. Y tú tienes que aprender y saber cuál es tu asignación, que Dios te llamó y te plantó en este lugar. Amén. Sigamos. Muchas veces el enemigo ha querido mover sobre todas las cosas al hombre, y mucho más al hombre de Dios, a los siervos de Dios, sacarlo de su asignación. Cuando yo leía esto, Dios hablaba fuertemente a mi corazón. Fuertemente hablaba. Y yo decía: Señor, perdóname si yo me salí de mi asignación. Guíame de nuevo a la asignación que tú me entregaste. Porque muchas veces el enemigo te propone grandes cosas. Pero si tú le das cabida al enemigo, el enemigo te saca de tu propósito, de tu asignación. Si al Señor Jesucristo lo quiso sacar, escrito está. Y el Señor Jesucristo le respondía: escrito está. ¿Qué significaba? Que el Señor Jesucristo estaba preparado para todo. Él sabía que había venido aquí, él sabía de un principio. Tú tienes que plantarte en la roca que es Cristo Jesús y decir: Señor, ayúdame a seguir adelante. Mira, quiero mostrarte algo antes de terminar esta enseñanza. De un gran rey, según de Crónicas,
Segunda de Crónica. Segunda de Crónicas 26. Versículo 16 al 21. ¿Quién te quiero decir esto? Usías. ¿Quién era Usías? Un rey que empezó a gobernar cuando tenía 16 años. 16 años. Y dice, escúchame, del 3 te voy a leer una partecita, dice, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. 52 años reinó en Jerusalén. El 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. El 5. Persistió en buscar a Dios y en los días de Zacarías, entonces entendido en visiones de Dios, y en todo día en que buscó a Jehová, él le prosperó. Un hombre temeroso de Dios. Gobernó correctamente el reino de Judá. Gobernó. Era entendido en las visiones. Él hacía lo recto delante de los ojos. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Estaba de ida bien sobre su asignación. Era gobernar el pueblo de Israel. Era gobernar, llevar al pueblo a no perderse en la idolatría. A no misturar con otras religiones paganas. Pero cometió un grave error. Un grave error que muchos pastores hacemos. Mira qué fue. Versículo 6. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, y entró tras de él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, escucha, ¿qué le dijeron? No te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Un rey que sabía cuál era su asignación. Un rey entendido en las visiones de Dios. Un rey sabía cuál era su asignación, sabía qué es lo que Dios quería. Pero hay algo. Hubo enaltecimiento en su corazón. Y en estos últimos tiempos hay pastores, profetas, que en vez de ser humildes, se enorgullecen, se enaltecen, se llenan de soberbia, se salen de su asignación que Dios le puso, se vuelven pastores orquesta.
No, 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 tú no vas a cantar, yo voy a cantar. Tu asignación es predicar, tu asignación es pastorear la iglesia, no es cantar, porque Dios ha puesto otro levita. Tu asignación es llevar al arrepentimiento al pueblo, no es cantar. No sos salmista. Entiéndelo. Usías se llenó de ira y le apareció lepra. ¿Y sabes cómo termina? Un hombre entendido en las visiones de Dios. Dice el 20, versículo 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías. Y todos los sacerdotes, he aquí que la lepra estaba en su frente. Le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Y así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. No era, es como yo te digo, no es como tú empiezas, es cuando tú termines. No es como tú empiezas, sino es como tú termines. Su final de Usías no era ese. Su final de Usías era mayor gloria, pero por su testarudez, por su orgullo, su soberbia, su altivez, quiso hacer otra asignación que no fue. Él era para gobernar y había sacerdotes para llevar el incienso, estar delante del arca de la alianza. No era su deber de Usías quemar incienso. No era su deber de Usías quemar incienso. Quiero contarte un testimonio que escuché y que eso me hizo llorar. Lo escuché aquí en el Brasil. Un pastor contó de un siervo del Señor. Juan se llamaba. Cuando este hombre se convirtió, era joven, de 20, 22 años. Y a los pocos días que él se convirtió, el pastor principal le dice: hermano Juan, necesitamos obreros. Quiero que usted vaya y reciba a la gente en la puerta. Dice que ese hombre tuvo más de 50 años ahí en la puerta. Pero hay algo que me impactó, algo que me hizo llorar. Él no estaba pidiéndole al pastor ser líder, ser diaconado, ser presbítero, ser ministro. Lo que él hacía, estar parado ahí, recibir a la gente y darle la mano y llevarlo al asiento. Pero llegó el tiempo que este hombre se enfermó de artritis reumática, deformativa. Ya no pudo ir a la iglesia, ya no pudo estar en la puerta. Y lo que más me gustó fue esto del pastor principal. Llevó a todos sus líderes, a sus pastores y esposas de pastores a visitarlo al hermano Juan. Cuando el hermano Juan llegaron y lo visitaron al hermano Juan, lo sacaron de la habitación alzado de uno de sus hijos porque no podía andar y lo sentaron en una silla.
Su pastor principal agarró, lo abrazó y él lloró. Y él le dice, Juan, ¿por qué estás llorando? Yo tengo saudade de estar en la puerta. De estar en la puerta. Tengo saudade de estar ahí. Tengo saudade de ir a lavar los baños para que mis hermanos, mis hermanas se sienten ahí. Un hermanito sentado ahí. Cada pastor que estaba con él, ¿sabe quién lo discipuló? El hermanito Juan. Le enseñó de limpiar el piso, limpiar los baños. Ese hermanito que estaba en la puerta sabía su asignación, que lo que tenía. Todos los líderes lloraron cuando él le decía eso. Quiero ir a la iglesia, pastor, quiero ir a estar parado en mi lugar. Él no pedía otra cosa, sino ese lugar. Y él lloraba, y una de las esposas del pastor, el Espíritu Santo habla por medio de ella. Y él le dice, siervo mío, tengo en mi memoria lo que has hecho por mi casa. Hoy mismo estarás a mi lado. Lo llevaron a dormir, al otro día estaba en la presencia del Señor. Ese hombre no se salió de su asignación hasta que murió. Discípulo que estás, me escuchas y me ves. Obedece lo que tu Padre espiritual te está diciendo. Obedece a tus pastores, a tu pastora. Nunca te salgas de tu asignación por rebeldía. Nunca te metas en otra asignación, sino lo que te va a pasar, lo que pasó con Usías. Usías era rey. Su asignación era ser rey, no ser sacerdote. Obedece. Obedece. Es mejor que 10 años de ayuno y oración que 1 minuto de obediencia. Es mejor. Obedece. Si Dios te dice, le dice a tu pastor, es hora que ponerlo en otra asignación. A Juan de los Palotes, ve ahí. Pero si no dice nada, el Señor está callado, es porque Dios está trabajando todavía en ti. Permítele al Señor seguir trabajando donde esté. Puede estar 10 años lavando el baño, pero hacerlo con gozo y alegría. Puede estar 10 años limpiando la iglesia, hacerlo con gozo y alegría. Porque Dios no es deudor de nadie. Y a su debido tiempo te recompensará en público. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro por aquellos siervos de Dios. Oro, Señor, Padre, por aquellos discípulos, Padre, que saben su asignación y están todo un tiempo ahí, Señor. Fortalécelo, Señor, hasta que te le diga cuál es su nueva asignación, Señor. Atamos y reprendemos todo demonio, Señor, que estén queriendo sacar a los líderes de su asignación que le dio a nuestro Padre Celestial por medio de sus pastores. Atamos y reprendemos y sujetamos, Señor Padre, y declaramos, Padre amado, libertad para ellos, Padre amado. Nueva fuerza, Señor, para poder seguir adelante. En el nombre de Jesús lo declaramos y lo decretamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero mandar un saludo a nuestro amigo Alexander, que está en Chiparaná. Y a don Wilson Silva también, que siempre nos ve. Dios me lo bendiga, don Wilson. Dios me lo bendiga, Alexander. Y Dios bendiga a todas esas personas que nos han visto. Lo esperamos el próximo domingo a las 7 de la noche, hora del Brasil, 8 de la noche, hora de Bolivia, en el Facebook de mi esposa. Dios me lo bendiga grandemente. Dios los bendiga.